Gloria al Señor Jesucristo. En el anterior podcast nos quedamos en la iglesia en la Odisea y con eso más o menos terminamos la visión de las 7 iglesias en Apocalipsis que proféticamente Dios le dio al apóstol Juan que describiera. Este apóstol obviamente no vivió para poder constatar que todo lo que profetizó ahí a través del Espíritu se cumplió, pero nosotros sí estamos aquí 20 siglos después y hemos visto el devenir histórico de la iglesia. Y sí se han cumplido todas esas profecías. Pero también había la otra parte de que hablamos al inicio de estas 7 iglesias, que la experiencia se va también hacia el individuo, hacia el creyente individual, porque obviamente lo que profetizó Juan, lo que dijo de cada una de las 7 iglesias, no era para la particular experiencia inmediata de cada una de esas 7 ciudades. Como por ejemplo Pablo sí les escribió que a los corintios, que a los tesalonicenses y así y trata asuntos de su situación particular en ese tiempo. Pero estas 7 iglesias no tienen nada que ver con la experiencia particular, las vivencias que estaban pasando esas 7 iglesias, sino que era una profecía y se fue cumpliendo a lo largo de los siglos. Muchas de esas iglesias locales, de esas 7, pues dejaron de existir, ya no están. Bueno, pero nosotros estamos constatando que sí fue conforme a la profecía que Dios le dio a Juan el apóstol, cómo se desarrolló la historia de la iglesia y cómo está hasta ahorita, dominada por Tiatira, que es el monstruo romano, por Sardis, que es el evangelismo, por Filadelfia, que somos los creyentes sin filiación, sin religión, sin grupo, sin denominación y sin nada, pero con el Espíritu obviamente. Bueno, entonces con todo. Y luego la Odisea, que va a ser el ecumenismo que ya se está cirniendo en el mundo. Muy bien, ahora vayámonos a revisar un poco rápido antes de empezar nuestro podcast de esta vez. Vamos a revisar la experiencia individual de cada creyente. Cuando alguien se convierte, está en Éfeso, es decir, está en su primer amor, anda en una especie de nube rosa, todo es maravilloso, descubrió a Dios y su salvación y al Señor Jesucristo. Entonces se vive una felicidad, digo, todos los que me están oyendo que se han convertido, entendemos de qué estamos hablando. Pero luego empieza la etapa de Esmirna. ¿Cómo es esa en la experiencia privada particular de cada creyente? Pues que empieza la persecución de entre los familiares, los primos, los amigos, los compañeros de clases o de trabajo, los vecinos, eres rechazado aquí y allá, que claro, es una persecución ínfima en comparación de la que sufrió Esmirna de veras, donde los aventaban a los leones y los torturaban físicamente y los mataban. Pero como quiera es una pequeña persecución de que te ponen sobrenombres y que te desechan, te rechazan. Y en fin, ahí operas la sabiduría de decir, bueno, es que esto es lo que tendría que esperar alguien que se convierte de a de veras. Si alguien no pasa por ese periodo de persecución ínfima, entonces no se ha convertido, nada más está asistiendo a algún lugar, pero no está convertido, porque es una seña, es un sello de que los convertidos vamos a tener el rechazo de la sociedad. Muy bien, luego nos vamos a Pérgamo, que es donde las personas, los convertidos, pues ya empezamos a aceptar, si de alguna manera u otra nos vamos acomodando y empezamos a asistir a cumpleaños de una prima, de un primo, de un tío, las navidades, que el año nuevo, y poco a poco vamos a ir acomodándonos. Esa es la experiencia de Pérgamo. Te empiezas a acomodar con el mundo otra vez y luego de repente ya llegamos a Tiatira, donde dices, ¿qué estoy haciendo? ¿No?
y regresas, pero con mucha religiosidad, confundiéndola con mucha espiritualidad, pero es religiosidad, que es Tiatira. Después de Tiatira nos vamos a Sardis. Bueno, pero la religiosidad esa nos da por estudiar mucho la Biblia, mucho, para como para compensar, y es conocimiento nada más, no es espíritu. Luego nos vamos a la experiencia de Sardis, donde ya hay revelación, la experiencia evangélica. Ahí ya vivimos por revelación y empezamos a enderezar un poco el barco de nuestra devenir en la conversión. Sin embargo, ahí como todavía hay dos malignidades satánicas que se trajeron desde Tiatira, el catolicismo, pues está sujeto a la opacidad. Hay una determinada opacidad. Aunque lean muchos pasajes, no los ven. Es una cosa increíble, es algo espiritual. No ven muchos pasajes que están ahí, sino que van nada más a las doctrinas del inicio y a buscar dónde culpabilizarse, que ese es el sello de Sardis también, la culpabilización de sus feligreses para hacerlos entrar en cierta condenación y tener necesidad de que el dirigente de su congregación lo apruebe, le dé su gracia, que es una gracia humana, es una gracia obviamente del enemigo. La única gracia que es verídica y que necesitamos y que ya la tenemos es la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo. Luego nos vamos, ya de ahí, si logramos vencer los amarres, la despersonalización, que como creyente la subajación, la baja autoestima que se provoca estar escuchando predicaciones de condenación y de culpabilización, si lo logra uno vencer por el espíritu, no por arranques de carácter así que yo, no, por el espíritu, porque si no, no tiene efecto. Si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis, dice la palabra. Si por el espíritu vencemos al sistema clérigo laico y a Balaam, entonces entramos a la conciencia espiritual, el estado de conciencia espiritual de Filadelfia, que es el amor filial, en donde viene el espíritu de entendimiento. Y pudiera ser que alguien se anquilose ahí, se haga concha y llegue hasta la Odisea, que es la degradación máxima de la iglesia, que en términos generales en la experiencia grupal es el ecumenismo. Y aquí, como en Filadelfia, nos volvemos muy generales, no condenamos a nadie, no los culpabilizamos, no nada, pues pudiera ser que justifiquemos incluso algunos rasgos del ecumenismo, pero no. Por eso dice que nadie tome tu corona, le dice a Filadelfia. Muy bien, eso es al vuelo de pájaro, la experiencia individual de cada creyente en la conversión. Correcto, ahora vayámonos al podcast que vamos a tratar el día de hoy, que es el hecho de que Dios tiene un propósito. Otra vez, sí, es que no nos podemos separar de que Dios, su ente divino, tiene un propósito, que es múltiple obviamente, pero hacen punta dos cuestiones aquí. La primera y más importante es que Dios se propone llevar a muchos hijos a la gloria, y apropiarse de una habitación, edificarse una habitación para sí mismo. Parece raro, ¿no? Es que Dios, obviamente, pues no es un ente físico como para que necesite una casa así como las que tenemos, pero la Escritura nos instruye acerca de la personalidad suprema divina de todas las maneras posibles que sabe que nosotros entendemos según nuestras necesidades. Por eso nos habla de alimentación, porque es vital para nosotros la alimentación, ¿no? Entonces el Señor es verdadero alimento, verdadera comida y verdadera bebida, como un ejemplo, ¿no? Luego nos habla de otra necesidad urgente para los seres humanos, que es una habitación. Ahí sí lo podemos como entender como
aunque Dios obviamente es un ente abstracto, divino, incorpóreo, y no, Él no está, sino que es. Dios es. Es raro, ¿no? Es. Pero ¿dónde está? Es que no necesita estar. Él nada más es. Ahí no hay materia, energía, física, química. No hay relación psicoorgánica. No hay bacteriología. No hay nada de eso allá en el ámbito divino. Sin embargo, para que nosotros entendamos que Dios necesita una habitación, pues la comparamos con nuestras propias necesidades, pues, y se nos hace como más claro. Para empezar, el rey Salomón dice, Segunda de Corintios 6:18. Mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? de Crónicas, Ay, perdón, Segunda de Crónicas 6:18. Mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que he edificado? sí, exactamente, o sea, Dios es incorpóreo, pues, pero aquí en el antiguo pacto se le construyó una casa, pero Salomón en toda su sabiduría entendía pues que es inútil, no va a habitar Dios ahí. Y luego nos vamos acá al Nuevo Testamento, donde dice, ¿qué es lo que dice? Hechos 17, 24, 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en los templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Amén. Sí, Él es la fuente de la vida misma, Él genera todo, o sea, es un ente, por eso estamos enamorados de Él y lo amamos y lo exaltamos y lo glorificamos y no hayamos más que hacer, lo adoramos, porque Él es el manantial de la vida, Él es el monopolio del poder, en fin, es monopolio de todo en realidad. Y no va a necesitar de una casa, obviamente, pero para efectos de comunicación que Dios nos quiere mostrar como parte de su propósito, el que se está agenciando a sí mismo una casa. Vamos a ver aquí la escritura. Efesios 2, 19, 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Para morada de Dios en el Espíritu. Aquí está la clave. No habita en templos hechos de manos, ni en casas hechas por el hombre, pero sí en nuestro espíritu. O sea, nuestro espíritu es su morada. Y el Señor Jesucristo aquí se quejó de que dice, las aves tienen nidos y las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es como una queja. O sea, aquí todo el mundo tiene ya su casa, su todo, pero yo no. Adelante. Mateo 8:20. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No tiene dónde, por eso se está edificando una casa para morada de Dios en el Espíritu, o sea, en nuestro espíritu. Ahí donde habita Dios, está ahí ya para siempre, pues es que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Así que el Señor le da un modelo a Moisés para que le construya un tabernáculo, o sea, un lugar de habitación allá en el antiguo pacto. ¿Sí? El tabernáculo que le mostró Dios a Moisés y que lo tenía que hacer igualito acá en la tierra, incluye un atrio.
una nave que es el lugar santo, y luego un velo que atravesando el cual está el lugar santísimo, el santo de santos, el lugar sagrado, el sagrario. Nada más que la religión católica nos echó a perder todos los términos, y ahora el sagrario pues es hasta un barrio dentro de una ciudad, ¿no? Donde está un templo que así le llaman el sagrario. Es necesario despojarnos pues de ese daño pernicioso que hizo Tiatira, la Iglesia Católica, donde echó a perder casi todos los términos. Muy bien, entonces Moisés hace el tabernáculo conforme a ese modelo que de hecho Tiatira, la Iglesia Católica, en su dejo máximo de idolatría, construye sus edificios donde se van a reunir de esa manera, un atrio, una nave, y luego un lugar santísimo que es un pedacito así como de oro. Esa es una herejía, pues es una blasfemia. Ellos están en el Antiguo Testamento y han absorbido infinidad de corrientes religiosas por todos lados, desde las naturalistas, que son el culto al aire, tierra, fuego y a ver los elementos, ¿cuáles son? Tierra, aire, fuego, agua y agua. Tienen esos 4 elementos ahí envueltos que nadie se da cuenta, pero psicoanalíticamente le dan cabida a todos esos, porque el hombre natural le da culto a eso también, porque son los que lo hacen vivir aquí corporalmente. Y luego pues un montón de otras herejías, como incienso y cosas así, ¿no? En fin, el caso es de que le muestra ese modelo de la habitación de Dios, que ya sabemos que no habita ahí ni nada, pero es como para que nosotros entendamos. Y cuando el Señor Jesucristo le preguntó a Pedro, bueno, se llamaba Simón, le preguntó que si quién era él, o sea, quién era el Señor Jesucristo, y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Pedro, porque eso no te lo reveló carne ni sangre. No es por inteligente o que dedujiste que yo soy el Cristo por las obras que hago, no. Sino que eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Es una revelación maravillosa, gigantesca. Es una roca esa revelación. Y a quien Dios nos va revelando que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, nos convierte también, igual que a Simón, nos convierte en piedra. Porque le dice, en verdad te digo que tú eres Petro, o sea, piedra. Y sobre esa roca, la roca de la revelación, edificaré mi Hicajal, dijo en hebreo el Señor. El Señor no hablaba griego, ni tenía los conceptos griegos, porque pudiera haber tenido un concepto griego y expresado en hebreo o arameo, pero no, el Señor ni hablaba griego ni tenía los conceptos griegos, como el término iglesia, que es un concepto griego que Pablo adoptó, pero más adelante, no aquí cuando el Señor dijo esa expresión, tú eres piedra, y sobre esa roca, la roca de la revelación, edificaré mi Hicajal, que quiere decir mi lugar santo, mi sagrario, que es lo que estaba faltando ya de la edificación para la casa de Dios, que había empezado desde Adán hasta Moisés. Es el tiempo de los patriarcas. Allá todo era por conciencia directa, no había doctrina, no había escritos, todo era directo, era de conciencia pura. Ahí se puede decir que es el atrio. Es el atrio. ¿Por qué? Porque está al aire libre, es el hombre natural. La relación del hombre, de los patriarcas, con Dios es de agradecimiento. Le da las gracias por el agua, la tierra, el sol, el aire, las cosechas, la protección, en fin, todo aquello que garantice que va a seguir con vida su cuerpo físico. Hasta ahí es la relación física entre el hombre y Dios. ¿Qué es lo que pretende el hombre de Dios? Pues que le dé suplir alimentario aquí,
y protección contra las inclemencias de la naturaleza. Ese es el tiempo de los patriarcas y corresponde al cuerpo humano y corresponde al atrio. Luego venimos hasta Moisés cuando recibió las tablas de la ley, que ahí ya dejó de ser patriarca y se convirtió en profeta. Empezó la era de la ley y los profetas, o sea, del antiguo pacto. El pacto aquel donde el hombre que cumpliera los 10 preceptos de la ley iba a vivir para siempre, o sea, iba a vivir eternamente, pues nadie lo pudo cumplir. Pero en fin, ahí empezó el pacto anterior, que no pudo realizarse por la carne, como ya hemos visto. Bueno, el caso es de que empieza el pacto de la ley, y es el tiempo de la ley y los profetas, es el tiempo del pueblo de Israel sombra. No era el verdadero pueblo de Dios, era una sombra de nosotros acá en el nuevo pacto, que sí somos el verdadero pueblo de Dios en el espíritu. Aquellos eran un Israel sombra. Bueno, ahí en la ley y los profetas tenemos que ya se mete del cuerpo físico hasta el alma, no hasta el espíritu, nada más al alma. Y el alma alaba a Dios, ya además de agradecerle como ente físico, ahora lo alaba, porque el alma ya tiene conciencia más avanzada de Dios. Incluso ya hay doctrina, ya hay profecías, ya hay ley. Entonces el ser humano empieza a alabar. La relación con Dios es mediante la alabanza. Claro que todavía la gratitud, porque sigue siendo un cuerpo humano, un cuerpo físico, pero ya avanzamos, porque ahora es el alma la que percibe a Dios y la que lo alaba. Todo lo que respire, alabe a Jehová, dice el Salmo. Bueno, entonces ahí está el tiempo de la ley y los profetas, que corresponde al lugar santo, dentro ya del tabernáculo. Pero no se queda ahí, porque la alabanza es por algo que Dios emite, por la gloria de su gracia. Lo alabamos por la gloria de su gracia. Ah, bien, es que Dios nos brinda su gracia. Ya es tan enorme y preciosa esa gracia que tiene una gloria. Pues nosotros alabamos la gloria de la gracia de Dios. O sea, lo alabamos por algo. Lo alabamos porque nos redimió, porque murió por nosotros. O sea, lo alabamos por algo que emitió Dios, que salió de Él y nos lo regala. Sin embargo, hay una forma más profunda de relación con Dios, que ya no es nada más la gratitud, aunque la seguimos teniendo, porque no dejamos de tener un cuerpo físico. La alabanza, que es en algo más del alma, por algo que Dios nos da, pero tenemos una forma más profunda de relación con Dios, que es la adoración. La adoración no es por algo que Dios nos dé o haga, sino es por Él mismo, por lo que Él es. Antes de que dé nada o haga algo nos beneficie, o sea, no es convenenciera de ninguna manera la adoración. Es por el impacto propio de su persona, de la suprema personalidad divina. Es un impacto tremendo que no lo alcanzamos a percibir todavía porque el velo de carne nos lo impide. Pero según las escrituras y lo que leemos y todo, pues ha de ser algo fastuoso, inimaginable. Pero la alabanza estaba reservada para sacerdotes, para reyes y sacerdotes. Por eso lo primero que nos dice en Apocalipsis Juan en su revelación es que nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para Dios su Padre. Nosotros lo podemos adorar. Sí le seguimos agradeciendo porque tenemos un cuerpo físico con muchas necesidades todo el día, todos los días, toda la vida. Luego lo alabamos también con gran ahínco y gran fuerza por todo lo que nos da. Es una forma también de agradecimiento sublime. Pero además nosotros tenemos la conciencia de ser hijos de Dios y como tales, reyes y sacerdotes, porque Él es el rey y el sacerdote. Pero ya entendemos, ¿no? Sacerdotes no como los de Tiatira, que es una blasfemia.
y que traen una túnica como los sacerdotes de egipcios, los de Egipto, que están de luto por la muerte de Nimrod, el carbonizado, que ya lo veremos en otra ocasión. Sí, pero no se refiere a ese tipo de sacerdotes que ni sacerdotes son ministros profesionales de un culto llamado Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que por ningún lado dice que sea cristiana, si se fijan en su nombre. Y aunque lo dijera, no lo son. Es una entremezcolanza ahí de sincretismo religioso terrible. Y que obviamente, como dice allá en las 7 iglesias, está donde mora Satanás. Primero empieza a decir que están donde mora Satanás y después ya lo tienen entronado a Satanás, desde donde está el trono de Satanás. ¿Ven hasta dónde avanzó? Bueno, no nos referimos a esos sacerdotes, ni a esos templos, ni a ese culto maligno, no, sino que nosotros somos reyes y sacerdotes porque el rey y sacerdote, que es el Señor Jesucristo, está en espíritu, está en nuestro espíritu y nos transmite el ser reyes y sacerdotes. Si nos transmite, Él es el primogénito y nos hace primogénitos también a nosotros. Él es santo y porque está en nuestro espíritu, nosotros también somos santos. La santidad nuestra no es por conducta y actitud, es por transmisión de la santidad del propio Señor Jesucristo que nos las transmite. Por conducta y actitud nadie se va a santificar, absolutamente nadie. Necesita dejar esa fantasía y esa creencia y esa exigencia. Porque la exigencia es para los demás siempre, ¿no? Muy poco, y cuando la aplicas a ti, pues te condenas, te culpabilizas porque no vas a alcanzar jamás una santidad conductual, o sea, una santidad religiosa, no la hay. Es una creación mental nada más, una fantasía que no se logra, que no va a haber tal. Hasta Pablo le respondió de mala manera ahí a los del Sanedrín cuando lo mandaron a bofetear, y voltea y le dice, ¿tú me bofeteas? Sepulcro blanqueado, le dice a uno de los del Sanedrín, ahí de los que lo andaban golpeando, ¿no? Sí, o sea, no puso la otra mejilla, como dijo el Señor, si te dan una cachetada, tú pon la otra mejilla para que te peguen. No, Pablo no lo puso, o sea, nadie va a alcanzar ese grado de santidad, es una ilusión. La santidad que tenemos, por lo cual las Escrituras nos llaman a nosotros los convertidos santos, a los santos y fieles que están acá y allá y así en las cartas, ¿no? Es porque el santo de Israel, que es el Señor Jesucristo, como es en su ministerio espiritual ahora, vive en nosotros. Ha hecho su hogar en nuestros corazones. Ha hecho su hogar en nuestros corazones. O sea, porque somos para morada de Dios en el Espíritu. Y además ha hecho su hogar porque Él necesita una casa, pues por decirlo así, para que lo entendamos. No es que la necesite. A ver, adelante, fraterna. Efesios 3, 17, 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Amén. Llenos de toda plenitud de Dios. Para morada de Dios en el Espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, que es nuestro espíritu. Que habite Cristo por la fe. Aquí estamos hablando en términos habitacionales, que es muy comprensible para nosotros porque es una necesidad muy urgente de todo ser humano, tener una habitación, una casa, un lugar donde vivir. Bueno, pues Dios ha escogido vivir en nuestros corazones y de hecho se entrenó en nacer Él en chiqueros. Cuando María estaban caminando y José, que iban al empadronamiento que el Imperio Romano había iniciado y que iban de viaje y ella iba encinta y nadie los quiso recibir. De ahí empezó el rechazo del mundo al Señor Jesucristo. Y luego tuvo que nacer en un chiquero, nomás que le cambian y dicen un pesebre. Es que
como que editan toda la realidad de lo que describe ahí las escrituras, porque soy muy feo, ¿no? Que haya nacido en un establo. Sí, nació en el mundo animal, entre el hombre animal y en un chiquero, porque se estaba entrenando para nacer en mi corazón, que es un chiquero, y en el tuyo, y en el de aquel, y en el otro. Nadie puede decir que era un dechado de virtudes. Si no, pues no hubiera sido necesario que muriera Cristo. Pero en fin, el Señor sí se entrenó y puede nacer en cualquier corazón, por asqueroso que esté, y lo limpia, lo purifica y hace su hogar en ese corazón. Esa es la maravilla de la gracia de Dios en Cristo. Entonces tenemos que el Señor dice, yo edificaré sobre esa roca de la revelación, que a cada quien que Dios se la va dando lo convierte en una piedra rodante. La piedra es rodante, la roca está fija en el suelo, es un cimiento inamovible, por eso es la roca firme de nuestra salvación. No pudo Dios decir que iba a edificar su lugar santísimo en Pedro, ser un individuo y además violento. Le cortó la oreja a un guardia ahí con la espada. No lo culpo, pues era un hombre natural como cualquiera. Todavía no se convertían hasta que llegó el día de Pentecostés, cuando ingresó el Espíritu Santo en todos ellos, hasta ahí se convirtieron. Entonces empezó a comprender muchas cosas. Todos ellos empezaron a comprender de todo lo que oyeron del Señor mientras anduvieron con Él como seguidores y luego como discípulos. Y lo más íntimo que nos llegó a llamar el Señor fue amigos. Pero cuando resucitó ya nos llamó hermanos, porque ya se posibilitó el que Él, como el Espíritu, entrara a nuestro espíritu a hacer su hogar en nuestros corazones, porque somos para morada de Dios en el Espíritu. Entonces el Señor Jesucristo dijo, yo edificaré mi sagrario, que es lo que estaba haciendo falta. Ya estaba el atrio, allá con los patriarcas, ya estaba el lugar santo con el pueblo de Israel sombra. Ahora, ¿qué faltaba? El lugar santísimo, que es, pues, es el lugar de habitación propiamente, donde está la gloria resplandeciente, la gloria checaina de Dios. Así que el Señor se está consiguiendo, aparte de llevar a muchos hijos a la gloria, que es su propósito central, también se está consiguiendo un lugar de habitación, porque las zorras sí tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero Él no tenía donde recostar su cabeza, ya lo tiene, ya lo edificó, y nosotros nos gloriamos en que estamos incluidos en esa construcción. Muy bien, pues entonces continuaremos en otro podcast. Que el Señor los guarde y les sea de provecho todo esto.